Pedro Sánchez ha anunciado un decreto ley para imponer un embargo de armas a Israel. ¿Qué implica? ¿Qué capacidad tiene España de hacer presión internacional? ¿Arrastrará a otros países europeos? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. España, Israel y el embargo de armas. Claves y letra pequeña. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Promeco 2000 ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. El genocidio de Israel en Gaza está colocando a países, a líderes políticos, a sociedades en un lugar de la historia que probablemente sea recordado durante décadas. España tiene una población tradicionalmente más empática con el pueblo palestino que la de otros países como Francia o Alemania, pero seguramente si la masacre hubiera ocurrido durante un gobierno de derechas aquí, hay decisiones que nunca se hubieran tomado. Y es que, inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales del año 2014, el nuevo gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino. Con el paso de los meses, la posición de España ha quedado clara. Ha condenado oficialmente los ataques de Israel sobre la población civil, los ha situado fuera del derecho internacional, ha reconocido al Estado palestino, ha sido duro discursivamente contra Netanyahu. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría, y creo que... La letra pequeña siempre es más difícil. En el diario.es hemos estado meses publicando que esto que decía Sánchez, que España había suspendido todas sus operaciones comerciales de armamento con Israel, no era exactamente cierto. Admitieron una parte. La única excepción, y el gobierno, pues, en un lamentable error lo subsanó, correspondió a la licitación de la Guardia Civil iniciada antes de la invasión de Gaza, que posteriormente fue adjudicada a una empresa israelí. Y, por tanto, como usted sabe, nosotros ya anunciamos la semana pasada que ese contrato estaba en proceso de rescisión. El curso político ha empezado y esta semana Pedro Sánchez ha querido remarcar la posición de España como antagonista de Israel a nivel mundial. Da un paso más. La aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. Este decreto de embargo de armas con Israel es diferente al anuncio anterior de que se suspendían los acuerdos comerciales de armamento con Israel. ¿Qué sabemos de la letra pequeña? ¿Qué importancia política tiene en Europa que España siga dando pasos para presionar a Israel? Vamos a intentar contestar. Saludo primero a Irene Castro, que acaba de volver de Bruselas como corresponsal del diario.es. Ha estado en ese anuncio de Pedro Sánchez sobre la ley de embargo de armas. Hola, Irene. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Quiero tocar contigo primero esta parte simbólico-política, ¿no? Está claro que si comparamos la actitud de España o de su presidente o de los ministros de la coalición, de la actual y de la anterior, pues se ha ido dibujando una imagen europea de España como antagonista de Israel, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto desde Europa? ¿España está sola? ¿Está consiguiendo generar algo de arrastre conforme pasan los meses? Bueno, España siempre ha tenido una de las posiciones más firmes contra el genocidio que Israel está perpetrando en la Franja de Gaza. En la Unión Europea es el país, junto con Irlanda y luego, un poco en menor medida, Bélgica y Eslovenia, que ha tenido una voz más dura y que ha defendido que se tomen medidas que puedan tener algún tipo de respuesta, o sea, que puedan tener algún tipo de incidencia en Israel para que frene la masacre. Bueno, Israel hace una tremenda labor de lobby, entonces a cada paso que da un país europeo responde. En su momento, me acuerdo cuando Pedro Sánchez y el primer ministro belga tomaron las primeras decisiones, Israel ya respondió de forma diplomática y siempre atacando ese tipo de decisiones y atacando en lo personal y en lo político, que impida la entrada a miembros del gobierno y que haga estas acusaciones. Siempre que se toma una medida en contra de Israel, la respuesta de Israel es responder con que hay antisemitismo, aunque no sea así. Entonces, con respecto a la posibilidad de que haya un cierto efecto arrastre, es verdad que hay algunos gobiernos que están poniendo en marcha, no necesariamente de la Unión Europea, están poniendo en marcha algunas medidas y todo se circunscribe un poco a la Asamblea General de la ONU que se celebra la última semana de septiembre en Nueva York. Entonces hay países como por ejemplo Reino Unido que va a vincular ese momento con el reconocimiento del Estado palestino, también Bélgica ha tomado algunas medidas en esa dirección.
un poco para elevar la presión. Pero es verdad que hasta que los grandes, digamos, no actúen y probablemente hasta que no se toque el bolsillo de Israel, pues convencerle va a ser complicado. Irene, tú que conoces bien a las instituciones y a los líderes europeos después de unos años trabajando allí, no te quiero preguntar por la voluntad, sino por la capacidad que tú ves realmente en que la Comisión Europea o Alemania o Francia puedan dar esa batalla de convencer a Estados Unidos de que convenza a Israel de que pare el genocidio. La verdad es que yo soy muy pesimista respecto a eso porque primero no veo voluntad. Ursula von der Leyen, por ejemplo, a cada atrocidad que Rusia comete en Ucrania pone un tuit. Y no vemos ningún tuit con respecto a los 63.000 muertos que hay en la Franja de Gaza. Eso sería una cuestión solamente de voluntad. Y desde luego el poder, pues muchísimo menos. En la Unión Europea, recientemente la propuesta que se ha puesto sobre la mesa de revisar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel no ha dado ningún viso de prosperar, pero es que la Comisión Europea puso sobre la mesa una propuesta de mínimos, que era suspender parcialmente la participación de Israel en un programa de investigación científica, ¿no?, de la que recibe financiación europea. Pues ni siquiera para eso se logró la mayoría suficiente, que ni siquiera era la unanimidad, ni siquiera para eso se consiguió la mayoría suficiente. Entonces, la verdad es que yo creo que no hay voluntad y mucho menos hay poder para tomar medidas. Pero bueno, espero confundirme realmente, que lo que pienso no se cumpla en realidad. Irene Castro, compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Esta es la parte diplomática de las presiones, pero vayamos también al detalle, a lo que se sabe y lo que no de ese embargo de armas. Olga Rodríguez, hola. Hola, ¿qué tal? Olga Rodríguez es especialista en Oriente Medio y es también quizá la periodista que más detalles ha publicado sobre el comercio de armas de España e Israel en este último año. Olga, lo primero que te quiero preguntar es algo muy básico. ¿Qué es un embargo de armas? Bueno, un embargo de armas, si es integral, es la prohibición de la venta y la compra de material militar, de armamento, a un país por unas razones determinadas. Los embargos de armas se adoptan para prevenir crímenes, para prevenir, que es una obligación de los países firmantes de la Convención sobre Genocidio, prevenir. Es decir, por lo tanto, el orden debe ser adoptar un embargo para prevenir y evitar transacciones armamentísticas y relaciones armamentísticas. Es decir, un embargo significa que a partir de ahora van a tener que comprometerse a establecer herramientas de vigilancia para garantizar que el comercio de armas con Israel se suspende de verdad. Pero también implica y obliga al gobierno a hacer algo que hasta ahora no había hecho, que es suspender oficialmente la compraventa de armas con Israel, y esto tendría que implicar en la práctica también suspender las exportaciones y las importaciones de armamento a Israel, al igual que el tránsito. Pero bueno, con el tránsito va a haber excepciones por lo que han dicho hoy. Sí, por lo que sabemos, lo que ha anunciado Sánchez, que va a aprobar el gobierno, es que se prohíbe el tránsito por puertos españoles a los barcos que transporten combustible destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. Combustible, no habla de armamento. Es muy interesante, ¿no?, porque esta es una de las ausencias. Es decir, lo que se ha anunciado no hace referencia al tránsito y transbordo de armamento para Israel por puertos españoles, por lo que este podría continuar. Y es más, podemos deducir que va a continuar porque Estados Unidos usa una ruta que pasa por puertos españoles para enviar armamento a Israel, porque geográficamente es que estamos en medio. No digamos ya usando la base de Rota, la base estadounidense en territorio español de Rota. Sabemos que el puerto de Algeciras ha sido lugar para hacer escala de barcos que envían armamento estadounidense a Israel, y el hecho de que no se haya mencionado que esto se va a prohibir significa que puede continuar. Un embargo de armas es reconocer de alguna manera implícitamente que hasta ahora no se había conseguido hacer completamente, ¿no?, esa suspensión total de las operaciones comerciales, que es básicamente lo que tú has ido publicando durante estos meses. Sin duda es un implícito reconocimiento de que hasta ahora
Ha habido relaciones armamentísticas con Israel. Es más, en los primeros meses, tras los ataques de Hamás, España exportó armamento a Israel y ha seguido importando armamento de Israel. Y en realidad también, según datos de aduanas israelíes, datos oficiales, hubo más exportaciones de material militar de España a Israel en meses siguientes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el diario.es publicábamos este mes de julio que entre febrero y mayo de este año España aumentó sus importaciones de armas y municiones de Israel a España. Y de hecho, en esos meses, según datos oficiales de Datacomex, el portal de la Secretaría de Comercio del Gobierno de España, España fue el país de la Unión Europea que más armas y municiones importó de Israel entre febrero y mayo de 2025. Por lo tanto, un embargo de armas a la compra y a la venta de material militar y de armamento implicaría, sin duda, un paso más allá. Olga, otro aspecto que contiene ese decreto ley es la prohibición de la importación de productos, en general, no solo armas, provenientes de los asentamientos ilegales en Palestina. Para la gente que no se sabe la terminología de la ocupación israelí en Palestina, ¿qué significa esto? Pues es muy buena pregunta, Juanlu. No sabemos a qué se refiere con asentamientos ilegales. Habitualmente, en la prensa y también en la jerga política, en las declaraciones políticas públicas de la Unión Europea y de Estados Unidos, a lo largo de los años se ha llamado, muchas veces se refieren a asentamientos ilegales a los considerados por Israel ilegales. Hay que recordar que las resoluciones de Naciones Unidas exigen la retirada de la ocupación israelí de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania. Y del mismo modo, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido la ilegalidad de esa ocupación. Es más, la Corte Internacional de Justicia desde julio de 2024 pide a los países de Naciones Unidas, abrimos comillas, cita textual, impedir relaciones comerciales y de inversión, cierro comillas, que contribuyan a la ocupación israelí. Bueno, las medidas anunciadas hoy solo prohíben importar productos de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. No prohíben todo el comercio con empresas israelíes o de otras nacionalidades que contribuyen a la ocupación israelí, como está pidiendo la Corte Internacional de Justicia. Es decir, en Israel hay multitud de compañías que contribuyen a la ocupación, con las que España comercia. Es más, hay empresas españolas que hacen negocio con la ocupación, facilitándola, por ejemplo, trazando vías férreas entre diferentes puntos, algunos de ellos son asentamientos en Cisjordania. La última, Olga, en las últimas horas hemos visto reacciones críticas a este decreto por la letra pequeña que tú nos has descrito ahora en algunos puntos y por la sensación de que llega tarde. Pero por otro lado tenemos esa esperanza de que al menos la parte simbólica aporte un grano de arena en la presión a Israel. ¿Qué vías para la presión real, que sean realistas además, existen a partir de ahora? Si hay más países que se suman, sí. La adopción de medidas de presión siempre son un paso importante. Además, en tiempos de genocidio, más que nunca hay que intentar liderar en defensa de los derechos humanos, del derecho internacional y en contra de la barbarie y de la ley del más fuerte y del más dispuesto a emplear la fuerza bruta. Por supuesto, una Europa con una posición diferente sería algo muy importante. Otras medidas que se pueden adoptar. Hay una medida muy importante que se adoptó en la época de la Sudáfrica del Apartheid. Se suspendió a Sudáfrica como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas hasta que cumpliera. Se impulsó una campaña gigantesca de boicot, sanciones y desinversiones que a día de hoy todavía no está siendo impulsada y ni siquiera defendida por buena parte de los estados europeos. Eso es absolutamente necesario. Intentar el aislamiento de un Estado que está cometiendo genocidio a través de su gobierno y de su ejército. Toda medida que contribuya a intentar prevenir más genocidio y a intentar frenarlo es bienvenida. Ahora bien, creo que es importante también analizar en qué punto estamos, cuál es el papel de la Unión Europea, cuál ha sido, cuál está siendo, para entender qué ha pasado, para entender qué debemos hacer a partir de ahora para que no siga pasando. Y no se puede decir que esto llega a tiempo. A tiempo no llega, llega tarde. Cuando termine este genocidio,
Y si algún día llega la cordura, entre otras cosas, también habrá que poner encima de la mesa y plantear la actualización del derecho internacional. Porque aquí han ocurrido cosas muy graves y todo ha ido muy lento y se ha producido con una enorme complicidad de países europeos y, por supuesto, de Estados Unidos, ¿no? Me encantaría escribir la historia de otro modo, pero es así como ha ocurrido. Y los periodistas nos tenemos que ceñir y tenemos que relatar los hechos por muy dramáticos y dolorosos que sean. Olga Rodríguez, especialista en Oriente Medio, compañera de Diario.es. Muchas gracias. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos, La empresa Promeco 2000 ya se ha digitalizado, gracias a Kit Digital. Nos ha ayudado a gestionar todo el tema documental. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.